presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, oh Señor, confío en ti, desde hoy. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a ese programa de radio El Camino, una radio cristiana bendecida por Dios. El teléfono es el 963-673-969. Repito, 963-673-969. Y la frecuencia es el 94.9, frecuencia modulada. El programa que estoy dirigiendo lo titulo Historia Bíblica Hoy. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y el teléfono es 634-979-965. Es decir, 634-979-965. En la historia de la Biblia aprendemos lo que Dios quería y quiere para su pueblo. Dios quiere un pueblo santo y sin manchas, preparado para su regreso, escudriñando sus enseñanzas y ponerlas por obra en nuestras vidas. El propósito del programa está en Juan capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Maranata, Jesús viene pronto. Estamos en el tema del profeta Joel, y en el estudio pasado estuvimos diferenciando o analizando entre el día de Jehová y el día de Cristo. También estuvimos viendo cómo la Iglesia no pasará por este día de ira, llamada la tribulación, sino que Jesús va a venir a buscar a los suyos. También vimos que Dios da señales. Ahora en el capítulo 2, el profeta salta, por así decirlo, por encima del transcurso del tiempo hasta los días del fin, usando esta invasión de langostas como una imagen de la invasión por parte de un gran ejército en la tierra de Israel durante los últimos días. Solo al examinar todo el curso de la profecía podemos entender que Joel está hablando acerca del futuro. Cualquiera que lea este libro por sí solo no notará la diferencia, sino que tienes que compararlos
con otros libros de la Biblia. Solo que ahora el profeta está describiendo la invasión por parte de un ejército de hombres en lugar de un enjambre de insectos. Pero describe esto y lo llama una vez más el día del Señor. El profeta dice: tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha habido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Esto está en el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Joel. Eso es algo que nos suena familiar, ¿no es cierto? De nuevo, este es el lenguaje que usaba el Señor Jesús, que decía: porque entonces habrá una gran tribulación, dice, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Esto está en Mateo 24, 21. Entonces el profeta describe de qué modo la tierra queda abrasada tras ellos al avanzar por ella este enorme ejército, y describe el ejército mismo. Su aspecto es como el aspecto de caballos. Este es el versículo 4. En estos momentos el temor se apodera de los corazones del pueblo al ver a este ejército invasor prepararse para la batalla, pues no hay nada que se les pueda resistir y nada puede detener su avance. La tierra tiembla ante ellos y hasta los cielos se conmueven. A continuación nos encontramos ante un pasaje muy importante. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran el fulgor. Cualquiera que dedique bastante tiempo a estudiar los pasajes proféticos de las Escrituras aprende a buscar señales interpretativas para estar preparados para su venida. Ciertos símbolos proféticos se repiten una y otra vez en los distintos libros proféticos para servir de señal a fin de que sepamos dónde nos encontramos y en qué etapa de la historia bíblica vivimos. Muchos estudiosos creemos que estamos viviendo en el Apocalipsis en el capítulo 3, es decir, en la iglesia de la Odisea. Falta poco para que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Es decir, casi estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero sigamos. Este oscurecimiento del sol y de la luna y el que las estrellas retiren su fulgor es una de estas señales. Recordemos que esto también forma parte del gran discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Se refiere a este tiempo, pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las profecías de los tiempos y las potencias de los cielos serán sacudidas. Esto está en Mateo 24, 29. Dice, y esto aparece también en el libro de Daniel y luego en Isaías y también en Apocalipsis. Aparece en diferentes lugares de las Escrituras y refleja también el mismo acontecimiento en la historia humana. Es una señal interpretativa que apunta a los últimos días antes de lo que se ha llamado el día grande y terrible del Señor. Esta sección parece describir la invasión de Israel que también ha sido anunciada y descrita por el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Un gran ejército invade la tierra procedente del norte, pero su fin será terrible, una guerra devastadora, pero corta. A esto se le llama la guerra de Gog y Magog. Pero Dios promete que Él se ocupará de este ejército procedente del norte. Isaías lo dice al igual que Ezequías y Daniel. Y ahora Joel también añade su voz al coro de los profetas de Dios para revelar el propósito tras esta gran invasión. Pero aún, dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. ¿Quién sabe si desiste también de padecer
y deja tras de sí bendición, es decir, ofrenda vegetal y libación para el Señor vuestro Dios? Esto está en los versículos 12 y 14. Después de todo, Dios no se deleita en juzgar, no es lo que Él pretende. Es decir, Dios no quiere juzgar a nadie, pero como Él es justo, quiere que todas las cosas se hagan bien. Entonces, Dios nos pide siempre que cumplamos con sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. Es decir, Él pretende no, y quiere obediencia de su pueblo. Dios no se goza mucho teniendo que juzgar a nadie. Él no se goza para nada. Lo que Él busca es un corazón que esté dispuesto a escucharle, a prestarle atención y a abrir la puerta a las bendiciones que Dios desea derramar con todos los que le obedecen, a fin de conseguir que esta persona o nación escuche y se vuelva a Dios. Dios permite toda clase de situaciones difíciles que obstruyan el camino de la desobediencia. Pero todo lo que Él busca es un corazón arrepentido. Nos dice y nos vuelve a decir: desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque el desgarrar el corazón, mejor dicho, desgarrar los vestidos, es simplemente fachada, pero Él quiere un corazón contrito y humillado. Cuando nos damos cuenta de que Dios nos está tratando de este modo, nos es fácil pensar: está bien, no voy a darme por vencido en el fondo, pero por lo menos lo haré exteriormente. La mayoría de nosotros somos así, ¿no es verdad? Nos parecemos mucho a aquel niño pequeño al que la madre le dice: siéntate, pero él no quería hacerlo. La madre volvió a decirle: siéntate, y el niño le contestó: no quiero. Así que la madre le agarró por los hombros y le sentó en la silla. Entonces él miró a la madre con mirada desafiante y le dijo: estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. ¿Actuamos de este modo alguna vez? ¿Nos rasgamos las vestiduras pero no nos rasgamos el corazón? Yo creo que alguna vez sí. Dios está diciendo: no intentes engañarme con lo que haces exteriormente. Eso no me interesa. Así que no te molestes en adoptar actitudes hipócritas y actuar como tales, porque no me impresionan para nada. Lo que quiero es ver un corazón contrito y humillado, es decir, arrepentido. Esta es la cuestión. A Dios no le impresiona para nada nuestra hipocresía. Puede que nos engañemos a nosotros mismos y hasta nos podemos engañar a los demás, ¿no? Pero a Él no le engañamos, a menos que nuestro corazón se muestre realmente arrepentido ante Él. El rasgarse las vestiduras no sirve para nada. El profeta dice: entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo. Y finalmente Dios dice: yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte, lo arrojaré a tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental, es decir, el mar muerto, y su retaguardia hacia el mar occidental, el Mediterráneo. Se levantará su hedor y subirá su putrefacción, porque ha hecho grandes cosas. Es decir, Dios, al final, a su pueblo le saca los problemas de encima. Dios siempre protege a su pueblo. Eso es algo que podemos comparar con la profecía que se encuentra en Ezequiel 38 y 39, la destrucción de los ejércitos invasores en las montañas de Israel y en el desierto de Judea, que se refiere al mismo acontecimiento, como hemos dicho, la guerra de Gog y Magog. Algo que sucede con frecuencia en la profecía pasa ahora. Después de saltar por encima de los años hasta los días del fin, el profeta vuelve a lo que está pasando en estos momentos, a la plaga de langosta que ha caído sobre la tierra. Le dice al pueblo que de la misma manera que en el gran día futuro Dios librará a su pueblo y alejará a los ejércitos del norte, en ese momento, en la catástrofe que ha sucedido,
restaurará la tierra de su situación de aridez y de desolación y de desastre. Dios nos dice: oh tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque Jehová ha hecho grandes cosas. No temáis, animales del campo, porque los pastizales reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su riqueza. Aquí está volviendo a decir Dios hasta a los animales y a las plantas, es decir, los está protegiendo, porque dice: no temáis, animales del campo, porque lo que necesitáis os volveré a traer. Y describe la restauración de la tierra usando un lenguaje precioso. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y Dios promete: yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Esto está en los versículos 24 y 25. Un comentario que leí en una revista de un joven hablando con otra persona, que dice: no olvidaré nunca la agonía en los ojos de un joven que hace unos años me miró y me dijo: ¿sabe usted una cosa? Me he hecho cristiano y es algo maravilloso, pero cuando pienso en todo lo que me he perdido y en los años de mi vida que he derrochado, me siento angustiado al recordarlo. Si hubiese tenido suficiente sentido como para venir al Señor antes de haber hecho todas estas cosas tan terribles que hice, hubiese sido diferente. Y le contesta el compañero, dice: y tuve el gozo de decirle: hijo, Dios dice: yo os restituiré los años que se comieron las langostas. Esa es una promesa hecha por Dios. Él restituirá la improductividad de nuestras vidas cuando nos volvamos a Él. El versículo 25 y 26 nos dice: yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Y eso es lo que sucedió en Israel. Pero ahora, como sucede con frecuencia en el caso de estos profetas, Joel salta de repente hacia adelante y escribe el maravilloso pasaje que el apóstol Pedro citó en el día de Pentecostés, que fue un día de gran acontecimiento. De repente, un viento de gran velocidad y potencia visitó a los judíos cuando estaban reunidos en el atrio del templo, y lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en lenguas. Reunidos a su alrededor había una gran multitud de personas que contemplaban a estos cristianos y les estaban oyendo alabar a Dios en diferentes idiomas. Estas personas, que venían de todas partes de la tierra, se decían entre sí: ¿qué es esto? He aquí estos sencillos pescadores galileos hablándonos en nuestro propio idioma y alabando a Dios. ¿Qué significa esto? Estos hombres deben estar borrachos. Nunca hemos visto a nadie portarse antes de este modo. En este momento, Pedro se puso en pie y, guiado por el Espíritu de Dios, les dijo: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados, como penséis, pues es solamente la tercera hora del día, es decir, las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, Joel también está verificando lo que tenía que suceder en el día de Pentecostés. Y luego citó este pasaje: sucederá después de esto, es decir, una vez que Dios ha restablecido los años que se comió la langosta, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra,
sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Aquí nos está dando señales de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y dice que cualquiera que vea estas señales y que invoque el nombre de Jehová, el nombre del Señor, será salvo. Es decir, ahora hay tiempo para ser salvo. Dios siempre nos da tiempo. De momento nos ha dado 2000 años de gracia para poder llegar a Él. Y aquí Pedro termina de citar aquí. ¿Pero de qué se trata todo esto? Aquí tenemos al profeta Joel, que ha visto ya más allá del tiempo de la invasión de Israel. Es decir, los profetas veían lo que estaba sucediendo en aquel momento y también Dios les daba revelación de lo que iba a suceder más tarde. Y ahora ve algo diferente, un misterio sobre su visión que aún no está por definir, es decir, aún no está del todo completa. Dice que después del restablecimiento de Israel habrá un periodo indeterminado durante el cual Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sin que hagan distinciones entre las clases, categorías de personas, cuando incluso los criados y los siervos hablarán como la voz de Dios. Es decir, todos podemos tener esa revelación. Hablarán la palabra de Dios que derramará su espíritu sobre toda clase de hombres por todas partes. Pero no tenemos que albergar dudas con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Sabemos de qué día se trata. Es el día del Espíritu en que vivimos, el día que empezó en Pentecostés, cuando por primera vez Dios derramó su Espíritu, y ese mismo Espíritu está siendo derramada durante toda esta época en que vivimos ahora. Pedro cita también a Joel, en lo que se refiere a la señal del final de esa época. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y temible. No sé si se acuerdan del otro día que estuvimos hablando del día de Jehová, que era grande, temible, era el día de ira y día de desastre. Ese es el día de la era. Y tenemos pues la señal del principio y la señal del final de los tiempos. La Biblia nos da señales de todos esos tiempos, del tiempo que vivimos y del tiempo cuál será el final. La Biblia es un libro que yo a veces le he repetido, es un libro de historia que nos revela el principio de la historia de la humanidad y el final de la historia de la humanidad. Es decir, está todo escrito. Cuando nosotros leemos algún libro de historia, es una historia de una nación, de una batalla, de una conquista, de cualquier cosa, y tiene un principio y un fin y hasta ahí. Pero nosotros estamos leyendo la Biblia y la Biblia también tiene un principio y un fin, pero el fin aún no ha llegado. Sabemos cómo va a llegar y cómo será. Es decir, nadie sabe cuánto tiempo durará esta era. Creemos los que escudriñamos las Escrituras que estamos en los finales de la historia, por las señales que se ven referente a lo que dice la Biblia. Pero durante este tiempo, Dios está derramando de su Espíritu sin distinción entre los hombres. Todos podemos ser salvos. La era del Espíritu es la era en que estamos viviendo. Es decir, el tiempo de gracia es la era de la Iglesia. En el capítulo 3, el profeta vuelve a los tiempos del fin y más allá también otros profetas han hablado acerca del tema. Todo cuanto ve en relación con la era del Espíritu es la gran marca de la presencia del Espíritu. Pero más allá de esto, ve que Dios restaurará las fortunas de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, es decir, de juicio. Allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo. Esto está, versículo 2 del capítulo 3 de Joel. Jesús dijo:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, y todas las naciones serán reunidas ante él, y luego el Hijo del Hombre les juzgará y les dirá a los justos, como divide el hombre a las ovejas de los cabritos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, y a los injustos, apartaos de mí. Es decir, Dios, Jesús, ya estaba hablando de los últimos tiempos. Este es el valle del juicio, en preparación para ello. Dios instruye a las naciones de la tierra con palabras asombrosas y sorprendentes. Dice, proclamad esto entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. ¿Sabías que la Biblia decía esto? Habrías oído citar muchas veces el versículo que dice, convertid vuestras espadas en rejas de arado y vuestras lanzas en podaderas. Esto se encuentra en el 4º capítulo de Miqueas, pero en Joel se dice precisamente todo lo contrario. Es decir, la profecía de Joel es la primera en aparecer y el cumplimiento de la predicción de Joel viene primero, y por eso es lo que hay guerra entre las naciones. Esto es lo que está diciendo Dios hoy a las naciones, y permanecerán en guerra de una manera u otra hasta que Dios diga, convertid vuestras espadas en rejas de arado y vuestras lanzas en podaderas. Es decir, las guerras aún están vigentes en el día de hoy. Jesús dijo sobre las señales del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es decir, el siglo, es decir, el tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este es el Evangelio del Reino que se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en Mateo 24, y esto es señales que Jesús dio a sus discípulos. Dice, porque esto lo que estaba diciendo era los comienzos de dolores. Dice, porque entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Este versículo hace referencia a que la iglesia cristiana en muchos países es perseguida ya. Vuelve a estar perseguida igual que al principio, cuando Jesús se fue, que empezaron los romanos a perseguir a los cristianos. Y ahora vuelve otra vez a ser perseguidos en muchos lugares. Perseguidos, odiados, hasta torturados, matados, les incendian las iglesias. Esto lo podemos ver en internet si buscamos. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, como la iniquidad y el amor a Dios se enfría, entonces la gente se va de Dios. Dice, pero el que persevera hasta el final, este será salvo. Es decir, aquí nos dice que si perseveramos hasta el final, sean las causas que sean, vivamos como vivamos, este será salvo. Dice, este es el Evangelio del Reino que se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora
El Evangelio del Reino, es decir, el Evangelio o la doctrina que Jesús nos enseñó, está predicada en todo el mundo, porque a través de Internet y a través de las innovaciones que tenemos, puede llegar a cualquier rincón del mundo. Antes no era así, pero ahora ya sí. Y dice, y así es como será hasta el final. Y es lo que dijo Joel. Joel también lo estaba prediciendo a eso. A continuación nos encontramos con otro versículo que se cita con frecuencia. Dice, multitudes y multitudes están en el valle de la decisión, porque está cercano el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su fulgor. Una vez más, una señal. Este es el día grande y temible del Señor que ha llegado. ¿Qué quiere decir esto de multitudes y multitudes en el valle de la decisión? He oído muchos mensajes evangelísticos sobre este pasaje que representan una imagen de muchos miles esperando el momento de la decisión, dudando entre el cielo y el infierno, es decir, en el valle de Megido, en el Armagedón. Tal vez se justifique interpretarlo de ese modo, pero no es eso lo que significa ese versículo. No se está hablando acerca de la decisión del hombre, sino la decisión de Dios. Él entrará en el valle de la decisión y las multitudes de las naciones se reunirán ante él. El mundo entero estará presente en el día del juicio del gran trono blanco, temblando los incrédulos ante la presencia del mismo Dios. Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Es decir, aquí en el versículo 16 nos dice que la gente tiembla y los cielos y la tierra, pero dice que Jehová, el Señor, es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos, para sus hijos. Este es el día del Señor, el día final del juicio de las naciones que vivan en la tierra, al final del milenio. Y el efecto será tal y como describió el profeta. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén. Después de esto es lo que siempre pretende Dios, porque es lo que Él desea para todos, y Dios tratará a todos por medio del juicio. Cuando las cosas empiecen a salirte mal, es la manera que tiene Dios de decirte, mira, no eres tu propio dueño, no te perteneces a ti mismo, has sido comprado por precio, yo soy Dios. Te lo vuelvo a repetir, Dios dice, mira, no eres tu propio dueño, no te perteneces a ti mismo, has sido comprado por precio, yo soy Dios. Él está esperando que tú te des cuenta de que Él es Dios y no tú. No tienes derecho a gobernar tu propia vida, ni a hacer con ella lo que tú quieras. Solo Dios tiene ese derecho. Santa Jerusalén, santa será Jerusalén, y los extraños no pasarán por ella. Esto lo dice el versículo 17. La escena final es realmente preciosa. En aquel día sucederá que los montes gotearán zumo de uvas, las colinas fluirán leche y correrán aguas por todos los arroyos de Judá. Un manantial saldrá de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Esto es el versículo 18. Es un valle aparentemente bien conocido por su sequedad y su esterilidad. El agua es siempre una imagen del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Está en Juan capítulo 7, versículo 38. Ríos de bendición que satisfacen la sed que tiene el hombre en su alma. ¿Sabes una cosa? El futuro está en las manos de Dios. No está en las manos de los hombres. Si así fuese, sería un verdadero descontrol. No está en manos de Satanás. De ser así, iríamos camino a la destrucción. Todos nosotros sin falta. Nadie se salvaría.
el principio ciego del pensamiento humano histórico no guía el futuro. Si lo hiciese, la vida no tendría significado, porque estaríamos guiados por multitudes de ideas y pensamientos humanos que con el tiempo cambian y se renuevan a la necesidad de los tiempos que cada uno vive. Dios dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto está en Isaías 40, versículo 8. El futuro está en las manos de aquel que está preparando algo que el ojo humano no ha visto nunca, ni el oído humano ha escuchado jamás. Tampoco ha entrado en el corazón del hombre las cosas tan maravillosas que está preparando Dios para aquellos que le aman. La maravillosa eternidad, es decir, los cielos nuevos y tierra nueva. Esto lo está preparando para su pueblo. Y yo estoy convencido de ello. En 1 Corintios 2, versículo 8, en adelante, nos dice: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiesen entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cada momento que pasa, Dios, tratándonos por medio del juicio, está llamando nuestra atención, despertándonos mediante todas esas dificultades. Es decir, que la sabiduría de los gobernantes de este siglo, de este mundo, de este tiempo, no ha entendido, porque si lo hubiesen entendido, no habrían crucificado al Señor. Esto lo dice en el tiempo de los romanos, pero ahora también, porque dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios está preparando para los que le aman. Dios en su gracia nos está diciendo a todos: mira y escucha, párate y espera. Presta atención ahora para que estés listo para las grandes cosas que aún han de suceder. Conclusión, estamos viendo que también Dios le dijo a Moisés que exhortara al pueblo a la obediencia. Y en Deuteronomio capítulo 4 le dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal-peor, pues todo hombre que siguió a Baal-peor, el Señor, tu Dios, lo destruyó en medio de ti. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que cumpláis en el medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos los estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Es decir, Dios al profeta Joel le está advirtiendo de las cosas que iban a suceder en los tiempos finales y que también estaban sucediendo en el tiempo actual que él vivía. Pero desde los tiempos principios de la historia de la Biblia, Dios siempre ha estado diciendo a su pueblo que guarde y ponga por obra todo lo que realmente él siempre ha dictado. Es decir,
los mandamientos, los decretos, es decir, para que la sabiduría del pueblo siempre esté con él. Es decir, Salomón, cuando empezó su reinado, él pidió a Dios sabiduría para dirigir a su pueblo. Y Dios le dio sabiduría, inteligencia y riqueza. Y entonces, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, como está diciendo la palabra de Dios, la gente nos podrá decir, ¿qué Dios tiene esa gente que está siempre con él? ¿Y qué nación tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como esta ley que pongo por delante de vosotros? Dice, la gente podrá decir que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y que con nuestras acciones podremos dar esa luz a la gente que busca a Dios y no la encuentra. Quiero darte una reflexión para que la reflexiones. Dice, piensa y reflexiona. Hace muchos años, un capitán ancló su gran buque en un puerto de una isla del Pacífico del Sur. Había oído que sus habitantes habían sido caníbales, pero que ahora eran muy amigables y estaban interesados en el comercio. A medida que el capitán hablaba con el jefe de la isla, notó que tenía una Biblia grande en sus manos. El capitán se rió un poco y le dijo al jefe, ¿de seguro que usted no cree en este libro tan anticuado? Está pasado de moda y no beneficia a nadie. El jefe miró a sus fuertes guerreros que estaban a su alrededor y después se volvió hacia el capitán. Le dijo, quizá usted crea que este libro es de poco beneficio. Lo que no sabe es lo que le está beneficiando a usted ahora mismo. Si no fuera por este libro, que ha cambiado nuestras vidas, en este momento, usted estaría en la olla cocinándose. En efecto, el efecto del estudio de la Biblia produce sobre la vida de uno también puede influir sobre otros. El capitán de esta historia se benefició porque alguien había leído la Biblia. Tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, te estás beneficiando de estos estudios y de esta radio, porque los que estamos aquí compartiendo el mensaje de Cristo, hemos leído la Biblia y hemos creído en ella. Y hemos creído en el sacrificio que hizo Jesús y lo hemos aceptado en nuestros corazones. Sabemos que Él es el único camino que lleva al cielo. Entonces yo te digo a ti, querido amigo, querida amiga, que nos estás escuchando, busca a Dios, busca una Biblia, lee la palabra de Dios y verás que tu vida también cambia. Porque todos los que estamos aquí es nuestro deber, nuestro propósito de que todo el que escuche esas predicaciones puedas volver a los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por ofrecernos esta imagen de la vida y por dirigir de manera visible los asuntos de los hombres, tanto los destinos de las naciones como de las personas de manera particular. Concédenos tanto a pequeños como a mayores la sabiduría de escucharte y de que dejemos de seguir nuestro propio camino. Ayúdanos a someter nuestras manos, nuestros corazones, nuestras vidas al que nos ama, al que se ha entregado por nosotros y al que está preparándonos para un futuro tan increíble, maravilloso, que hace que nos quedemos sin aliento. Danos la inteligencia para entender todo lo que enseñaste a tu pueblo por medio de los profetas, siervos y discípulos, para que los pongamos por obra y podamos ser sal y luz. A los que aún están en tinieblas, Padre, bendecimos a todos tus siervos que están predicando tu palabra en lugares peligrosos y te pedimos que los protejas de toda maldad y los proveas de sustento a ellos y todas sus familias. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.
amigo, amiga, por hoy termino y si Dios quiere nos vemos en el próximo día. Que Dios te bendiga. Un saludo para todos.